Buen día, Colegio San Francisco 33. Hoy día tenemos el tema de literatura colonial y de literatura prehispánica, nivel secundario avanzado, martes 2 de junio. Estamos avanzando un día más ya en el mes. Este tema es importante ya dentro de la literatura, porque nos permite profundizar la diferencia que había entre la etapa prehispánica, donde vamos a ver el Ollantay, y la literatura colonial, que tiene influencia netamente española. ¿Sí? Eso es lo más importante de esta literatura peruana, propiamente, y una diferencia histórica en la forma de escribir, en la forma de pensar, donde nuestra gente todavía tenía influencia de los españoles. Características. Dependencia de España, ¿no? España da las pautas, conquista a nuestra gente e influye todo lo que es la literatura y su forma de vivir. Gran valor histórico. La literatura de ese entonces recogió testimonios del colonialismo que se implantó. Retoricismo. Hubo precaución por la expresión y la forma. Se introdujeron elementos de la perspectiva literaria española. El soneto, los versos en decasílabos, la rima. Estilo satírico. Se usó la sátira mordaz e hiriente para criticar a personajes virreinales, ¿no? La burla, la crítica mordaz, la sátira, ¿ya? Y la imitación. Los corrientes o movimientos literarios de Europa tuvieron adeptos e imitadores en el Perú. Evidentemente no nos pudimos liberar de España. Costó a nuestra gente tenía otra cosmovisión del mundo y eso se reflejó en la literatura. Esto es lo importante, queridos jóvenes, ¿no? Eso se ve reflejado en las obras y en la manera de pensar. Algunos periodos representativos. Durante este tiempo, los literatos coloniales imitaron a las corrientes literarias presentes en Europa. El clasicismo tenía inspiración en los griegos y romanos. Buscaban el ideal de belleza y perfección. Estos hombres se desarrollaban a mediados del siglo XVI hasta principios del siglo XVII. Principales representantes: Amariliss, Clorinda Mato de Turner, Diego de Ojeda, etc. Como representantes dentro de esta etapa, muy representativos. El barroco, otra etapa, fue una producción con un estilo de recargar las producciones con muchos recursos literarios y se le da importancia a la lírica, a la poesía, quiere decir esto. Los poemas escritos en prosa destacan igualmente y son destacados en esta etapa. Tenemos como representantes a Juan de Espinosa Medrano y Juan del Valle Caviedes. He querido presentar primero a la literatura colonial. La literatura colonial va a tener otro tipo de características diferentes a las que nosotros tenemos en nuestra etapa prehispánica, ¿no? Que es con el imperio incaico, nuestra cultura inca, que tuvo una forma de vivir, una cosmovisión diferente, y eso lo podemos ver en sus obras y en la manera de representar su estilo, su organización social y política, y a través, en este caso, de la obra más importante, que fue el Ollantay, ¿no? Que fue la máxima representación autónoma, representativa, y en la que nosotros indicamos que el autor es anónimo, probablemente escrita por un amauta, recopilada por el padre Antonio Valdés en quechua. No olvidemos que ellos se expresaban en quechua, que era el idioma oficial de aquella época. Traducción al castellano, Sebastián Barranca. Género literario dramático, ¿no? Servía para ser representado en el teatro. Especie literaria, teatro dramático, y el tema central, el amor prohibido. La prohibición de las representaciones teatrales incas fue dada por el virrey Francisco de Toledo en 1581, quien impidió las representaciones teatrales indígenas, puesto que éstas constituían un obstáculo en su política de colonización espiritual. Es decir, esa forma de ver el mundo,
Esas representaciones teatrales, la adoración a varios dioses, era una forma de ver distinta, ¿no? Los de arriba y los de abajo. Los españoles introdujeron su forma de ver el mundo y nuestra gente se confundió y trató de imitarlos. Y los españoles traían de Europa justamente todos estos movimientos barrocos, el clasicismo, etc. ¿Qué más podemos decir? Tenemos los siguientes personajes. Pachacútec, el Zapa Inca, el padre. Estos nombres son en quechua. No olvidemos el idioma oficial, porque estamos aquí dentro de la etapa prehispánica. Ollantay, general del Antisuyo, la nobleza de privilegio. Cusicoyur, la estrella alegre, hija del Inca Pachacútec, amada de Ollantay. 4. Rumiñahui, ojo de piedra, general de Hanasuyo. Y 5. Tupayupanqui, Auqui o príncipe real. Estos son los personajes representativos. ¿De qué trata el Ollantay? El Ollantay, general del ejército inca, se enamoró de Cusicoyur, lucero alegre o estrella, hija del Inca Pachacútec, restaurador del mundo. En la tradición inca nadie, salvo otro inca, pudo casarse con la hija del Inca. Pero el general Ollanta se expone y pese a los augurios en contra, decide ir a pedir la mano de la princesa Cusicoyur. La Colla, madre de la princesa, oculta sus amores y su boda secreta. El sumo sacerdote Huilca Uma descubre a Ollantay en los peligros de la ira del Inca. A partir de aquí, los amantes ya separados fueron obligados a refugiarse. Cusicoyur es encerrada en la casa de las mujeres Ayahuasi y Ollantay huye a la ciudad que lleva su nombre. Después ellos tienen un hijo, ¿sí? Imazumac, y al final logran concretar su amor, pero después de muchas desavenencias, vicisitudes y problemas, ¿no? Porque en la etapa prehispánica existían las clases sociales y la hija del Inca no podía casarse con un guerrero, a pesar que sea de la nobleza de privilegio. Eso se ve, ¿no? La diferencia entre las clases sociales, eso lo saben por sus estudios de historia, es reflejado en la literatura, jóvenes, y lo podemos ver en esta obra cumbre del Ollantay, que fue la obra más importante dentro de la etapa prehispánica y que fue vetada en la literatura colonial, no podía ser representada. Sin embargo, llegó a nosotros, se tradujo al quechua, se tradujo al castellano y luego nosotros pudimos interpretarla, disfrutarla y entenderla, ¿no? El amor prohibido de estos jóvenes, del guerrero Ollanta y Cusicoyur, transgredió y ganó el amor verdadero, lo que después podremos ver en Romeo y Julieta, ¿no? Con William Shakespeare, la historia del amor verdadero, pero esta historia es en Inglaterra. En cambio, esta historia nosotros la hemos visto en nuestra etapa prehispánica, presentada por la cultura inca y llega hasta nosotros, ¿no? Las clases sociales son tan importantes hasta hoy en día, en algunos casos, ¿no? Donde debe primar los valores, el amor verdadero. Es difícil, ¿sí? Pero los valores siempre primarán y eso se desarrolla y se presenta en esta obra tan importante como es el Ollantay. La actividad. Número 1. Explica qué es la literatura colonial con tus propias palabras. ¿Sí? Explica qué es la literatura colonial con tus propias palabras. ¿Qué características tuvo? 2. Resumen sobre el Ollantay, la obra más importante de la literatura prehispánica. Resumen sobre el Ollantay. 3. Ilustra la obra El Ollantay, un dibujo, algún pasaje representativo, ¿sí? Número 1. Explica la literatura colonial. 2. Resumen sobre el Ollantay, la obra más importante de la literatura prehispánica. Y 3. Ilustra sobre la obra El Ollantay. Espero que esté claro, ¿sí? Espero que esté muy claro, queridos alumnos. Trabájalo en tu cuaderno, cuidando redacción, ortografía y orden. Y verás que irás avanzando en tus tareas, cada vez irás profundizando aquí sobre los conocimientos de literatura en la etapa prehispánica y en la etapa colonial. Podemos elaborar un paralelo, hacer algunas comparaciones. Yo sé que tú puedes hacerlo. Te felicito.
vamos avanzando muy bien. Gracias y nos vemos en la próxima clase.